Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes e incluso muy buenas noches. Me presento, mi nombre es April Ashley Ojeda Gutiérrez y hoy estoy aquí para hablarles sobre la formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa. Anteriormente ya le hemos hablado sobre el planteamiento del problema y sobre los objetivos en la ruta cuantitativa. Hoy hablaremos sobre las hipótesis. Primero, ¿qué son las hipótesis? Las hipótesis son explicaciones provisionales formuladas como proposiciones que orientan la investigación, especialmente sus enfoques cuantitativos. Surgen a partir del planteamiento del problema y buscan responder las preguntas de investigación, siendo sometidas a prueba para confirmarlas o rechazarlas. Bueno, a continuación les daré algunos ejemplos de hipótesis. En 2006, Kohn tiene una hipótesis de los fumadores tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores. En 2015, Neises et al. Tienen una hipótesis de el matrimonio y la cohabitación mejoran el nivel de satisfacción en la vida. También en 2017, Saldaña tiene una hipótesis de que a mayor motivación intrínseca en el trabajo, mayor satisfacción laboral. En todas las investigaciones cuantitativas, ¿debemos forzosamente plantear hipótesis? Bueno, se formulan únicamente cuando el estudio tiene un enlace correlacional. Esto quiere decir que también puede ser explicativo o descriptivo, con intención de pronóstico. No se plantean en estudios exploratorios, ya que estos buscan conocer el fenómeno, sin prever relaciones o resultados específicos. Por lo tanto, la decisión de establecer hipótesis depende del tipo y propósito del estudio. Las variables contenidas en las hipótesis, ¿qué son? Las hipótesis relacionan variables, que son propiedades o características que pueden variar y medirse. Estas variables se aplican a personas, objetos o fenómenos y toman diferentes valores. Tienen valor científico cuando se relacionan entre sí, en hipótesis o teorías, formando constructos que guían la investigación. Esto es las variables contenidas en las hipótesis. Ahora responderé algunas dudas que surgen cuando se habla de hipótesis. ¿Siempre son verdaderas? Bueno, en este caso no. Las hipótesis son explicaciones tentativas que pueden o no ser comparadas. No son hechos comprobados desde el inicio. Otra pregunta que pueden hacerse es ¿cuántas hipótesis se deben formular? En este caso depende del estudio y del número de preguntas de investigación. Deben ser las necesarias para guiar el trabajo, ni más ni menos. La tercera es de ¿cuántas variables influye una hipótesis? Pueden relacionar dos o más variables, especialmente en hipótesis correlacionales o causales. También pueden pronosticar el valor de una variable en un tiempo determinado. Características que deben tener las hipótesis. 1. Referirse a una situación real y específica, delimitada en el tiempo, lugar y contexto concreto para ser comprobable. 2. Usar variables claras, concretas y comprensibles, evitando términos vagos o generales como por ejemplo enfermedad o contaminación. Debe ser en favor de conceptos específicos. 3. Incluir variables observables y medibles, con referentes empíricos claros. 4. No valen términos abstractos o no demostrables, como juicios morales o explicaciones sobrenaturales. Les hablaré sobre los tipos de hipótesis. Hipótesis predictivas. Estas hipótesis se utilizan para intentar predecir un dato o un valor en una
o más variables que se observarán o medirán. Se fundamentan en el análisis de tendencias pasadas o un solo marco teórico. Pueden ser específicas o una cifra o rango. Hipótesis correlacionales. Las hipótesis correlacionales vinculan variables sin mostrar causalidad y sin importar el orden. Indican asociaciones y pueden ser múltiples para relacionar variables con carácter predictivo pero no causal. Les hablaré también sobre las hipótesis de comparación de grupos. Están las direccionales y las no direccionales. Las direccionales son cuando especifican la relación entre una variable independiente, que viene a ser la causa, y una variable dependiente, que viene a ser el efecto. Por ejemplo, indicar que el grupo tiene mayor o menor valor de variable de interés. En las no direccionales, cuando solo plantean que existen diferencias sin determinar la dirección específica. Hipótesis causales. Generalmente son direccionales y buscan explicar cómo y por qué ocurre esa relación. Estas hipótesis son fundamentales en investigaciones experimentales y se evalúan con evidencias que pueden llevar a confirmar leyes científicas. ¿Qué son las hipótesis nulas? Es la afirmación contraria a la hipótesis de investigación y sostiene que no existe relación, efecto o diferencia significativa entre las variables estudiadas. Se utiliza como base para la prueba estadística con el fin de aceptarla o rechazarla según los resultados obtenidos. Daremos un ejemplo. Si la hipótesis de investigación afirma que un grupo tiene una característica mayor que otro, la hipótesis nula indicaría que no hay diferencia. Por otro lado, las hipótesis alternativas ofrecen explicaciones distintas a las hipótesis de investigación y a la nula, representando otras posibilidades, resultados o variables. Se formulan solo cuando existen opciones reales adicionales y complementan las hipótesis principales al considerar diferentes posibilidades en el estudio. Es obligatorio incluir los 3 tipos de hipótesis en un estudio. Normalmente se formula solo la hipótesis de investigación o la hipótesis nula, ya que una suele deducirse fácilmente a partir de la otra. La decisión depende de las normas específicas del lugar donde se presentará o publicará la investigación, por lo que es importante consultarlas para cumplir con sus requisitos. Recolectando la información que ya hemos dicho, tenemos 3 puntos importantes. Las investigaciones pueden incluir diferentes tipos de hipótesis, de pronóstico de datos, correlación, comparación de grupos y causales. La formulación de hipótesis depende del planteamiento del problema y de cuántas preguntas de investigación permiten anticipar o conjeturar respuestas. Los estudios puramente exploratorios no formulan hipótesis al inicio. Sin embargo, suelen generar hipótesis una vez concluidos a partir de sus resultados. Y finalizamos con esta pregunta. ¿Qué se hace con las hipótesis en la ruta cuantitativa? En la investigación cuantitativa, las hipótesis se prueban con datos para apoyar o refutar su validez en un contexto específico. No se prueban como verdaderas o falsas, absolutas, sino que su credibilidad aumenta con la evidencia acumulada en varios estudios. Espero que ese video les haya ayudado mucho en sus conocimientos sobre las hipótesis en la ruta cuantitativa. Muchas gracias.